Se dice que hay lugares que guardan ecos del pasado, y hay personas que aprenden a escucharlos de la peor manera. Lo que estás a punto de oír no es solo una historia de fantasmas, es el testimonio de cómo un simple juego infantil puede abrir una puerta que jamás debió ser cruzada, porque cuando la inocencia se encuentra con la oscuridad, las consecuencias son eternas. Bienvenidos a Crónicas Oscuras. Hoy nos adentraremos en el silencio sepulcral de un cementerio olvidado para desenterrar una historia que te helará la sangre entre uno, la leyenda de la niña del cementerio. Si te atreves a escuchar hasta el final, te invito a que te suscribas, actives esa campanita para no perderte ninguna de nuestras historias y dejes un like si valoras las narrativas que exploran los rincones más profundos del miedo. Comparte este relato con alguien que necesite un recordatorio de que no se debe jugar con lo desconocido. Todo comenzó en un pequeño pueblo, rodeado de bosques densos y neblina perpetua. Allí vivían dos hermanas, Clara y Sofía. Clara, la mayor, era pragmática y cautelosa. Sofía, en cambio, era soñadora, con una curiosidad que a menudo la llevaba al borde del peligro. Su lugar de juegos favorito era el viejo cementerio municipal, un laberinto de lápidas cubiertas de musgo y estatuas de ángeles que parecían llorar bajo la lluvia. Para ellas, no era un lugar de muerte, sino un parque lleno de secretos. Jugaban al escondite entre los mausoleos y leían los nombres grabados en la piedra, imaginando las vidas de aquellos que ahora descansaban bajo tierra. Pero había una tumba que siempre evitaban, una pequeña parcela sin nombre, marcada solo por una figura de piedra erosionada que vagamente se asemejaba a una niña. Los ancianos del pueblo susurraban que pertenecía a una pequeña que había muerto en circunstancias trágicas, y que su espíritu inquieto aún vagaba por el camposanto. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían como lágrimas doradas, Sofía encontró algo junto a la tumba sin nombre. Era una pequeña muñeca de porcelana, con el vestido raído y la pintura de sus mejillas casi borrada por el tiempo. Sus ojos de cristal parecían vacíos, pero Sofía sintió una extraña conexión con ella. Clara le advirtió que la dejara, que no pertenecía a nadie vivo. Pero Sofía, desobedeciendo, la escondió bajo su abrigo y se la llevó a casa. Esa noche algo cambió. Sofía comenzó a hablar sola en su habitación. Al principio, Clara pensó que eran simples juegos, conversaciones con su nueva muñeca, pero las charlas se volvieron más extrañas. Sofía susurraba en la oscuridad, respondiendo a preguntas que nadie había hecho. A veces Clara la escuchaba reír, una risa fría y hueca que no parecía suya. La muñeca siempre estaba a su lado, sentada en la cama, con sus ojos de cristal fijos en la puerta. Los días se convirtieron en semanas, y la transformación de Sofía se hizo más evidente. Dejó de jugar con su hermana, prefiriendo la compañía silenciosa de la muñeca. Su rostro perdió el color, sus ojos se hundieron y una sombra permanente parecía rodearla. Por las noches, la casa se llenaba de ruidos inexplicables, pasos ligeros en el pasillo, susurros que se colaban por debajo de las puertas, y el llanto lejano de una niña que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Clara, aterrorizada, intentó quitarle la muñeca a su hermana, pero Sofía reaccionó con una furia desconocida, gritando con una voz que no era la suya, una voz rasposa y antigua. Dijo que la muñeca era su única amiga, que la entendía, que le había prometido no volver a estar sola. ¿Desde qué parte del mundo están viendo este video y qué están haciendo mientras escuchan esta historia? La situación se volvió insostenible. Una noche, Clara se despertó por un silencio antinatural. La casa estaba completamente callada. Corrió a la habitación de Sofía y la encontró vacía. La ventana estaba abierta y la fría brisa nocturna mecía las cortinas. Sobre la cama perfectamente colocada estaba la muñeca de porcelana. Pero algo era diferente. Sus ojos de cristal ya no parecían vacíos. Ahora brillaban con un destello de triunfo, y una diminuta sonrisa parecía haberse dibujado en sus labios de cerámica. Clara corrió hacia el cementerio, con el corazón martillando en su pecho. La luna llena iluminaba las lápidas, proyectando sombras largas y retorcidas. Siguió el sendero que conocía tan bien, hasta llegar a la tumba sin nombre. Y allí, sentada sobre la tierra fría, estaba Sofía, pero no estaba sola. A su lado había una figura translúcida, la silueta de una niña de su misma edad, con un vestido antiguo y una mirada perdida. La figura le susurraba al oído, y Sofía sentía
con una expresión vacía. Clara la llamó, gritó su nombre, pero su hermana no pareció oírla. Era como si estuviera en otro mundo, atrapada en una conversación silenciosa. Desesperada, Clara recordó las historias de los ancianos. Entendió que no se había llevado solo una muñeca, sino un ancla. Un objeto que mantenía a un espíritu atado a este mundo. Un espíritu solitario que ansiaba compañía a cualquier precio. Con una determinación nacida del pánico, Clara corrió de vuelta a casa, tomó la muñeca y regresó al cementerio. Al llegar, la escena era aún más aterradora. La figura fantasmal ahora abrazaba a Sofía, y la pequeña parecía desvanecerse, su cuerpo volviéndose más pálido, más etéreo, como si su propia esencia estuviera siendo drenada. Clara se paró frente a la tumba y levantó la muñeca. «Déjala en paz», gritó. «Te la devuelvo». El espíritu de la niña se giró lentamente hacia ella, su rostro contorsionado por la ira. Soltó a Sofía, que cayó al suelo inconsciente, y avanzó hacia Clara, flotando sobre la hierba. El aire se volvió helado, y un lamento agudo llenó el cementerio. Clara, temblando pero sin retroceder, arrojó la muñeca con todas sus fuerzas contra la lápida de piedra. El impacto fue brutal. La porcelana se hizo añicos, esparciéndose en 1000 pedazos. En ese instante, un grito desgarrador resonó en la noche, un grito que parecía venir de las profundidades de la tierra. La figura fantasmal se disolvió en una nube de polvo oscuro, y el silencio volvió a reinar en el cementerio. Sofía despertó, desorientada, sin recordar nada de lo sucedido. Para ella, solo había sido una pesadilla, pero el precio ya se había pagado. Sofía nunca volvió a ser la misma. La chispa en sus ojos se había extinguido para siempre, reemplazada por una melancolía perpetua. Creció como una extraña en su propio cuerpo, con una sensación constante de vacío, como si una parte de su alma le hubiera sido arrebatada esa noche. Clara, por su parte, cargó con la culpa y el secreto. Sabía que había salvado a su hermana de un destino peor, pero también sabía que una parte de ella se había quedado para siempre en aquel cementerio, como pago por un juego que nunca debió empezar. A veces, cuando el viento sopla entre las tumbas, los habitantes del pueblo dicen que aún se puede escuchar el eco de una risa infantil, pero ya nadie sabe si es la risa de una niña que juega o el lamento de un alma que perdió algo más que la vida. Al final, el verdadero horror no es lo que los muertos nos pueden hacer, sino lo que estamos dispuestos a sacrificar de nosotros mismos para escapar de ellos. Porque hay deudas que no se pagan con la vida, sino con la esencia de lo que somos. Si esta crónica te ha hecho reflexionar, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las futuras exploraciones de la oscuridad. Deja tu like para apoyar nuestro trabajo y comparte esta historia con quienes necesiten recordar que hay puertas que es mejor no abrir. Nos vemos en la próxima crónica. Mantengan la mente abierta, pero cierren bien sus puertas.